Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al 8º Congreso Mexicano de Salud del Adolescente, doctora Graciela Olmos de Alba, y al primer Congreso Virtual Internacional Mexicano para la Salud del Adolescente y los Jóvenes. Es para mí un honor participar en este congreso, en este 8º Congreso, y agradeciendo al comité, a todo el comité de organizador, a la Confederación Nacional de Pediatría, a la Asociación Mexicana de Médicos Familiares y Generales, al Sistema de Educación Continua para el Médico Familiar y Médico General, así también como a la Confederación de Adolescencia, Juventud de Iberoamérica y el Caribe. El día de hoy vamos a abordar el tema de los duelos durante la pandemia. El primer objetivo que para nosotros es muy importante es concientizar las etapas del duelo, para vivirlo desde otra perspectiva, sabiendo que para ningún adolescente o para ningún joven o para ningún adulto es fácil llevar un proceso de duelo hasta que no se va superando cada etapa, porque hay que vivir el sufrimiento, permitirse vivir el dolor, permitirse vivir el sufrimiento, y que además esto va a ser una herramienta para lograr fortalecer un nuevo sentido de vida. La Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente como pandemia a la enfermedad como coronavirus, conocida como COVID-19, el 11 de marzo del 2020. Y bueno, el duelo es definido por la OMS como la pérdida de un familiar, de un ser querido, con consecuencias psicoafectivas y manifestaciones exteriores, rituales y proceso psicológico evolutivo. ¿Cómo son esas consecuencias después del duelo? Sabemos que la pandemia ha ocasionado problemas de salud pública muy importantes, que ha tenido un impacto mundial, que ha tenido una interrupción repentina y que además ha habido otro tipo de pérdidas en todo esto. Ha ocasionado también un problema fuerte y grave, emocional y psicológicamente, porque ha habido cambios de vida, cambios de actividades. Ha habido una situación bastante complicada para los adolescentes porque, como decía la colega anterior, han vivido una situación de abandono, una tensión de carencia afectiva, y que además esto, aunado a la pérdida, es demasiado complicado. Se han omitido, por lo tanto, rituales y los rituales culturales que acompañar a la última morada a los familiares. También hay que observar que es indispensable el autocuidado, la autohigiene, la autorresponsabilidad individual. Ya lo hemos comentado a través de estas primeras charlas, de seguir cuidándonos mediante el protocolo de lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas, uso adecuado de cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. También vacunar a los niños, niñas y adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Cómo ha sucedido para los adolescentes esta situación del duelo? Definitivamente ha habido una situación de crisis, todas estas menciones de las etapas del duelo son mencionadas por Kubler-Ross, y que además, ¿cómo ha sido para el adolescente vivir esa crisis? Cuando un papá va al hospital, o una mamá, o un abuelo, un hermano que va a un hospital y que no les permiten visitarlos, entran en una situación de crisis. No, es que a mí no me puede estar pasando, no es cierto, dime la verdad. Inclusive hay un enojo que puede durar bastante tiempo, ¿no? Hay depresión, pero finalmente a través de todas estas etapas se va superando para llegar a la aceptación, ¿sí? En esta etapa de la depresión y la aceptación hay una cuestión de negociación interna, en decir, a ver, ok, ya no está, ¿qué voy a hacer? No lo puedo ir a visitar, pero
le puedo hacer una carta o ahora actualmente ya se permite que los adolescentes puedan entrar, perdón, el familiar pueda entrar con el paciente con una laptop o con un teléfono para que puedan ver a sus familiares a través de los aparatos electrónicos, ¿no? Y esto va a permitir que disminuya un poco la ansiedad en los adolescentes. Aquí mencionamos de alguna manera los modelos conceptuales del duelo de diferentes autores. Como bien observamos, varios de ellos coinciden en algunas características que son el aturdimiento, la añoranza, la búsqueda, la desesperanza, la desorganización, el añorar tener a la persona nuevamente en una etapa también depresiva, pero también entran en una recuperación y después vuelven es como un vaivén en una situación emocional. Hay una protesta, un aturdimiento, hay que trabajar ese duelo y completar esta cuestión de concientizar y hacer superar esta situación de duelo. Aceptar la realidad, ajustarse al ambiente, de un ambiente donde ya no está el fallecido, confrontar y afrontar la pérdida, focalizar la atención en qué voy a hacer a partir de que ya no está mi familiar conmigo, cómo lo voy a enfrentar, cómo lo voy a confrontar, que está bien que expresen las emociones y que es necesario que lo hagan. La muerte de un ser querido se siente como la pérdida de un pedazo de nuestra propia vida. Se vivencia con un fragmento de la propia muerte como la respuesta natural de las pérdidas significativas. La muerte no nos roba a los seres queridos, nos los guarda y los inmortaliza en el recuerdo. Y me encanta esta frase de François Mauriac, escritor francés. Dice, la vida sí que nos roba muchas veces y definitivamente a los familiares. ¿De qué manera? Sobre todo a los adolescentes. Cuando ellos van a una situación de fuga, es decir, a través del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, de elegir malas amistades, de ser acosados, inclusive a veces hasta por los mismos familiares, violados y abusados sexualmente por los mismos familiares o parientes circundantes a la familia. Esto también es una pérdida, ¿sí? Porque evaden, se fugan ante esa situación y no enfrentan, no confrontan esta situación de la pérdida. Los duelos en los niños y en las niñas hay que ver es algo muy importante, sobre todo en estos aspectos. Hay que aprender los adultos, tenemos que aprender a mirarlos, a escucharlos, a observar, a detectar qué es lo que está pasando, por qué ese cambio de conducta, por qué su comportamiento. Generalmente como papás somos a veces muy inquisitivos y decir, bueno, te estoy diciendo porque lo mando yo, porque te estoy diciendo que lo hagas, es lo mejor para ti, pero a veces somos empáticos, poco empáticos con ellos. Entonces hay que aprender a prevenir esta situación. ¿Y cómo se puede prevenir? Únicamente en un ambiente familiar adecuado, en un ambiente familiar cálido, transparente, de buena comunicación, y que esto también debe vivirse en la escuela, en el aspecto social, externo y cultural, ¿no? Y que además debemos comprender que el adolescente, los niños y los adolescentes están en pleno crecimiento, en plena madurez, en pleno desarrollo y que van viviendo situaciones diferentes. ¿Qué pasa durante el duelo? Pues hay cambios y hay pérdidas muchas veces una pérdida de salud, una pérdida de estado emocional, las alteraciones cognitivas, ya lo han comentado las colegas de manera muy amplia y específica, ¿no? Hay un deterioro en el aprendizaje, también hay una cuestión de aislamiento social, no quieren salir, no quieren convivir, la relación humana es así como, no me molestes, no quiero hablar con nadie, ¿no? A veces acuden a cuestiones espirituales de alto riesgo, ¿no? Y que también les preocupa la cuestión material y la cuestión financiera. Si murió papá y el papá era el sostén de la familia o la mamá era el sostén de la familia y ahora ya no están, ¿quién los va a mantener? ¿Quién les va a dar de comer? ¿Qué van a hacer? Entonces entran en una situación de angustia y de
de estrés y de ansiedad. También en ocasiones durante esta cuestión de duelo, hemos encontrado la marginación y la exclusión, la humillación y el acoso. Recordemos que en cada etapa de la vida vamos perdiendo algo porque finalmente, pues vamos perdiendo un día más, es un día más de vida es un día menos de vida, ¿no? Entonces, también durante este duelo, durante estas situaciones de duelo, ha habido cambios obligatorios de residencia, a veces de país, de casa o de departamento, que esto implica un desbalance en el adolescente. No sabe bien a bien y ahora entran en un estado de confusión, ahora qué va a pasar. Pero dentro de este duelo hay 3 tareas principales. El aceptar la realidad, el expresar y trabajar las emociones, el afrontar la ausencia y tener un proyecto de vida. Dentro de la salud mental, ya lo comentábamos, es una situación bastante fuerte y bastante triste, preocupante más que triste, preocupante, y hay que ocuparnos de ello. Ante esta situación de que los adolescentes acuden a páginas, hacen abuso de la tecnología y entran a páginas muy peligrosas que ponen en alto riesgo su vida. Entonces, también van deteriorando su salud mental porque no se expresan en lo que sienten. Y bueno, dentro de la salud mental, pues vemos que existen episodios de depresión. Puede ser que puedan pasar por cuestiones de anorexia, de bulimia, de tristeza, de falta de apetito, problemas conductuales, afectivos, relación problemática a veces con los hermanos o con el entorno familiar en general, no nada más con los hermanos, con los mismos padres, con los mismos tíos, con los mismos familiares, ¿no? Y sobre todo con los hijos que han estado en otros estados viviendo o en otros países y que van creciendo lejos de los padres. Eso también favorece una ruptura familiar y que muchas de las ocasiones van creando una expresión emocional hostil cuando regresan o cuando conviven con la familia. Y a veces también una situación de intromisión excesiva emocional y crítica, a veces negativa, dentro de un miembro de la familia. ¿Tú qué haces aquí otra vez? Pues si ya estabas bien allá a donde te fuiste, tú te quisiste ir, entonces qué bueno que ya no estás, ¿no? Pero en realidad lo que ellos buscan a través de ese tipo de conductas es afecto, apoyo, que sean mirados, que sean contenidos, que sean amados y escuchados. También en esta expresión del duelo, según la cultura, pues en los diferentes países es una forma diferente de llevar a cabo el duelo. Pueden vivir una situación dentro de la salud mental, un maltrato psicológico, una situación de ansiedad por haber perdido el hecho de a dónde vivir y con quiénes vivían, o también dentro de esta situación, en qué etapa de la vida escolar sucede. No es lo mismo un duelo o un problema de duelo en un escolar que en un adolescente o que en un adulto joven. Porque en un adulto joven dice, bueno, pues yo ya no está mi papá o ya no está mi mamá, yo me voy a ir a vivir solo, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, ante esta buena decisión, siempre y cuando sea consciente, también se encuentran ante una situación de soledad, de aislamiento, de carencia de estructura, de carencia afectiva, en un sentido de no pertenencia, ¿no? Y bueno, evaden las responsabilidades, no hacen tareas ni siquiera ni de la escuela, ni de la casa, se abandonan en una cuestión de cuidado personal. También tienden a tener horarios irregulares, a veces no comen una vez al día. Ustedes saben que inclusive los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo de la pandemia en home office, bueno, no hay un horario ni de comida ni de sueño. Y ese es otro problema que está generándose, que ocasiona inclusive en una paciente sucedió que debido a que comía una vez al día con 3 hijos, el marido también estaba trabajando, no dormía bien. En una de las ocasiones que le tocó regresar a trabajar, van trabajando unos días y unos días no,
resulta que inclusive se convulsionó la persona, ¿no? Entonces, hay una cuestión importante de todo esto y que hay que tomar en cuenta todas estas situaciones. Dentro de este problema de salud mental también, ya lo comentaban las doctoras anteriormente, la cuestión de las migraciones, ¿no? El rechazo de las personas con algún tipo de preferencia, son demasiado juzgados, que a veces ni los médicos ni los psicólogos, y a veces otro tipo de profesionistas no quieren atender ese tipo de pacientes. Entonces tienen esa exclusión, ese rechazo, ¿verdad? Y tienen otro tipo de pérdidas aparte de los padres. Ahora, vamos a entrar aquí en detalle en aspectos de las características del duelo patológico. Hay una negación prolongada, entonces ante esta negación prolongada hay un estancamiento emocional en estas etapas y puede llegar a ser o muy hiperactivo o empezar a tener síntomas delirantes hipocondríacos, se enferman de todo pero no tienen nada, ¿no? Tienen ideas delirantes, paranoicas, no es que seguramente nadie me quiere, por eso todos me excluyen, es que ya les cae gordo, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones tan importantes de falta de aceptación a sí mismo es muy, muy interesante observar. También, comentaba la doctora y lo reafirmamos en esta, a veces se escuchan alucinaciones a la voz de la imagen del fallecido, que no necesariamente quiere decir una esquizofrenia, pero sí hay que tomar en cuenta este tipo de detalles. La inhibición motora, es decir, no se quieren levantar, no se mueven. Dentro del duelo es normal que haya momentos de depresión, es normal que haya un momento de aislamiento, pero cuando ya pasan días, semanas, meses en que no se quieren mover, cuidado, ahí es un foco rojo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y hay una pérdida persistente de la relación social, no quieren compartir con nadie y el único medio de comunicación es el celular o la tableta. Y entonces son las 2, 3 de la mañana, 5 de la mañana, etcétera, y ellos están, primero porque tienen que estar en la escuela, ¿no? O tenían que estar conectados a través en las clases a través de la tablet. Pero también, cuando ya eso es demasiado persistente y a toda hora lo ven, cuidado, hay que preguntar qué está pasando, preguntarnos qué está pasando. También pueden llegar a tener en estos riesgos comportamientos autodestructivos. La doctora que me antecedió lo dijo de una manera maravillosa cuando inició su presentación, ¿no? Esos comportamientos autodestructivos, inclusive tomar retos en páginas que son absurdos y que inclusive peligran su vida en muchos momentos, ¿no? ¿Cuándo buscar ayuda? Primero, a través de cuando observamos que hay intensos sentimientos de culpa, que hay pensamientos de suicidio, que hay desesperación extrema, que hay inquietud y depresión prolongada, que hay síntomas físicos como la dermatitis, fiebre intempestiva, un aislamiento total, no come, ya lo referimos anteriormente, una ira desbordada, incontrolada, dificultad para el funcionamiento personal, ¿no? Abuso de sustancias, alcoholismo, drogadicción, farmacodependencia, y bueno, en la primera plática que se dio en este congreso, uno de los doctores comentaba que ahora son muy vulnerables por esta situación de ser presas de inducirlos a cosas bastante graves, negativas y peligrosas que pueden terminar o en la cárcel o muertos. ¿Cómo podemos apoyar a los adolescentes? Pues a través sobre todo de los factores protectores. Darles seguridad, tenerles paciencia, calma, tener esa capacidad de escucha, darles el tiempo necesario para estar con ellos. Todos los que ya tenemos hijos mayores, seguramente comprendemos y vemos que esta situación, cuando se está, los resultados son maravillosos. Cuando no se está, cuando la ausencia es muy prolongada, pero sobre todo no hay comunicación, los resultados a veces son fatales.
Hay que fortalecer el autoestima hacer sentir esa cuestión de fortalecer la autosuficiencia individual. Tú eres capaz, tú puedes, mira, esto es pasajero, todo va a mejorar, etcétera, ¿no? Entonces, dar esa autosuficiencia individual y en familia. Tener una comunicación sana, directa, clara, cordial, mantener una esperanza, hablar con la verdad, porque la mentira siempre sale a la luz. Deja que expresen lo que sienten, reconocer los síntomas de depresión y ansiedad, ser comprensivos con ellos, elegir si quieren conservar algún objeto de la persona que falleció y ellos sabrán en qué momento deshacerse de ellos. También debemos respetar que vivir cada uno su duelo de acuerdo a su etapa y a su momento. Y aquí les expreso esta situación de cómo llegar a este aspecto de resiliencia. Ustedes jóvenes dicen que juventud divino tesoro, y realmente así es, ¿eh? Es un tesoro la juventud. Por tanto, el día de hoy como Día Mundial Día Internacional de la Juventud, yo los exhorto a toda la juventud de todos los países, de todo el mundo, que tomen en cuenta estos aspectos de ser resiliente. Tener una autoestima sólida, tener autosostenimiento, ¿sí? La mayor fortaleza que tú puedes buscar en internet y en todos los medios que tú quieras es tu propia autosostén. Tú eres la fortaleza, eres como el árbol, vas a florecer en el momento que tú lo decidas. Mantener relaciones interpersonales sanas, ser proactivos, tener empuje hacia todas las cosas positivas, reconectar con la alegría, ser creativos, escribir, pintar, hacer ejercicios, caminatas, entrar a yoga, lo que te guste, ¿no? Algún deporte que te guste. Tomar un sentido de vida, trascender esas circunstancias que no van a ser eternas, son momentáneas. Ser responsables de tu propia vida, pero sobre todo ser perseverantes ser perseverantes y buscar una situación de visión futura. Y ahora les voy a compartir este video que espero sea de su agrado. La vida puede tomar rumbos jamás imaginados. Es increíble cómo en un instante todo puede cambiar. Nadie está exento de nada. Y en ninguna circunstancia de nada sirve el dinero, los títulos, la fama, el éxito y el poder. Todos somos iguales. Entonces, ¿para qué el orgullo? ¿Para qué el reclamo? ¿Para qué la arrogancia? ¿Para qué la victimización? ¿Para qué los apegos a los bienes materiales? ¿Cuál es la bronca? ¿Crees que tu versión es la única verdad absoluta? Ya votamos por las cartas. Yo voté. Todo lo que tenemos en la vida es lo único que tenemos en este momento y debemos hacerlo. Haciendo el bien, sirviendo al prójimo con alegría. Necesitamos dejar de crear problemas, reclamar cosas insignificantes y evitar siempre todo aquello que te quite la vida. Cuida de no perder a quien verdaderamente te ama y te acepta tal cual eres, con todas tus cualidades y defectos. Y como el juego del ajedrez, al final el rey y el peón siempre van a la misma caja. Vale la pena examinarnos sobre todo ante este hecho, ante todo lo hecho. Nacemos sin traer nada, morimos sin llevarnos nada, absolutamente nada. Y lo triste es que en el intervalo entre la vida y la muerte, peleamos por lo que no trajimos y aún más por lo que no nos vamos a llevar. Pensemos en eso, vivamos mejor, amemos más, entendamos más a los otros y seamos más felices. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Carmen, por respetar el tiempo y darnos la oportunidad de hacer algún comentario. Maestra, el duelo en esta pandemia, el más importante es la pérdida de un ser querido. Pero hay otros duelos, por ejemplo, el no ver a mi novia por el confinamiento, la pérdida de amigos en la escuela, la pérdida de mi actividad deportiva o de la actividad que más me gustaba. ¿Y qué otras consideraciones, aparte del duelo por la muerte, podemos encontrar durante esta pandemia? Y gracias, doctor, por la oportunidad. Ha habido muchas pérdidas, ha habido pérdidas materiales, ha habido pérdida de amigos. Me ha tocado atender chicos en duelo que han perdido a sus papás y sobre todo también me tocó el caso de ver a una chica que ella es operadora y muere su mamá, y ella es hija única, y bueno, le dan una gran cantidad de dinero. Entonces, bueno, pues eso es un riesgo también, es una pérdida, la pérdida de la madre, pero también ante el riesgo y la voracidad de los familiares o de los amigos. Bueno, como ahora ella es mi amiga y ella ahora ya tiene lana, bueno, pues ahora la podemos invitar a cualquier lado o que nos invite a cualquier lado. Mira, yéndote con nosotros se te va a olvidar todas las penas, no te preocupes, con nosotros vas a estar muy bien. Es una cuestión bastante triste. Hay pérdida de amigos. Me comentaba otra chica también durante esta atención por videollamadas, por ejemplo, de que a veces inclusive era bulleada por sus amigos dentro, sus pseudoamigos de la escuela, ¿no? Le hacían bullying a través del internet. Entonces, también se pierde la confianza, se pierde la cercanía, se pierde la comunicación, se pierde la confianza en sí mismo y la seguridad en ese ámbito de contención familiar. Por eso hablábamos de todo esto.